Bienvenidos a otro capítulo de Jacín Entrenador. Hoy vamos a hablar de las fibras musculares, inervación y uso de ellas. Podemos decir que vamos a hablar específicamente del músculo esquelético, aquel que se encarga de realizar los movimientos, así que es voluntaria su acción. Porque tenemos 3 tipos de músculos, es más, podríamos decir 4 tipos, arrancando por el cardíaco, que es autónomo, pero es estriado también, no podemos manejarlo y este se mueve dentro de lo que es la frecuencia cardíaca. El músculo estriado, que es el que vamos a analizar, y el músculo liso, que es aquel del tracto gastrointestinal, que es autónomo y no hay control y es liso. Otro sería también el sistema nervioso entérico, que lo regula. Eso es otra cosa. Dentro del punto de vista del músculo estriado, nosotros vamos a analizar específicamente su inervación, su uso, cuándo es que se activa, a través de qué tipo de entrenamiento uno puede generar una mejora o una activación determinada. El músculo estriado tiene esta capacidad de poder ser estimulado, es aquel que mueve el cuerpo literalmente y a la vez posee diferentes capacidades, es decir, tenemos más de 600 músculos, pero estos generan diferentes tipos de consecuencia en cuanto al movimiento y en cuanto a su visibilidad. No es lo mismo aquel que es un velocista como aquel que entrena para hipertrofia o aquel que entrena para la resistencia. Y dentro de eso tenemos muchos tipos de variantes, ¿sí? Porque yo he planteado los casos extremos en este punto. Tenemos muchas variantes que están en el medio y que son vertientes o subtipos de esta misma. Entonces, cuando entendemos a los músculos, todos dependen del ATP, de la energía principal de donde emana todas las demás energías, la descomposición del adenosintrifosfato. Cuando nosotros decimos, bueno, yo quiero generar tal cosa, quiero quemar grasa, quiero hacer tal cosa, aparecen ahí las diferentes importancias. Nosotros vamos a empezar con el tipo 1, ¿sí? Las llamadas fibras rojas, ¿sí? Estas que tienen en la resistencia tienen implicancia. Son de diámetro pequeño, tienen mucha mioglobina, o sea que mucha irrigación sanguínea porque tienen muchos capilares, y principalmente su metabolismo se basa en el ciclo de Krebs, que es la entrada a la mitocondria, o sea que es la cuestión aeróbica, en dependencia de oxígeno. Tienen mucha resistencia a la fatiga, su velocidad de contracción es lenta, ahí tenemos lo fundamental. Tienen poca potencia y mucha resistencia. Este es el kit de la cuestión. Este es lo importante de las fibras lentas, que las personas que, por ejemplo, salen a caminar la mañana, ¿sí? o hacen cuestiones de fondo, de mucha resistencia, lenta principalmente, baja intensidad, estimulan este tipo de fibra, ¿sí? Este tipo de fibra. Es decir, son muy resistentes, pero son poco potentes. Tienden a ser más lentos, tienden a generar más uso de capilares y a la dependencia de oxígeno. También podríamos decir que mejoran la capacidad cardiovascular, ¿sí? y la tensión arterial, porque esta no se ve afectado tanto por un estrés o un distrés en el ejercicio. Seguido a ellas tenemos el tipo 2, ¿sí? Las fibras blancas. Podemos hablar de la blancas 1. Acá entramos dentro del uso del glucógeno como combustible. Vemos que ya el diámetro es mayor, la cantidad de mioglobina también, los capilares, pero el sistema energético predominante ya está en un mix entre anaeróbico y aeróbico, ¿sí? Con entradas y salidas, con una resistencia a la fatiga intermedia, donde la velocidad de contracción es mayor, la potencia y la resistencia se vuelven intermedias. Es decir, acá lo que se genera es lactato, ¿sí? Principalmente, o también como se lo nombra como ácido láctico, que es un combustible que se puede usar. Se lo conoció en principio como un desecho, pero que también puede ser utilizado como combustible nuevamente para poder generar ATP, generar energía. Es muy conocido en los deportes donde hay mucha hipertrofia, por ejemplo, como consecuencia, ¿sí? El fisicoculturismo, por ejemplo, genera hipertrofia como consecuencia de la utilización de este glucógeno como combustible.
Entonces son fibras intermedias de potentes e intermedias de resistentes. El tercer caso que tenemos acá es el tipo 2B, las blancas, donde aparece, por ejemplo, detalles como halterofilia, powerlifting, pero también gestos muy explosivos como los de combate o los de velocidad, donde acá tenemos el diámetro grande de estas fibras, bajo contenido de mioglobina, pocos capilares, y el sistema energético predominante es anaeróbico, es decir, no dependiente de oxígeno, sí de los fosfágenos, del ATP-PC, de la energía más potente que tenemos, que se utiliza y que dura muy pocos segundos. Tiene baja resistencia a la fatiga y una velocidad de contracción muy rápida. Mucha potencia y poca resistencia. Si lo miramos de otra manera, acá tenemos otra tabla, y vamos a entender esta diferencia. Porque nosotros hablamos de lentas, rojas, principalmente son muy resistentes, duran más de 5 minutos, su principal fuente de energía lo que permite es el oxígeno, es decir, la entrada en la mitocondria. Este oxígeno genera que este sistema energético pueda predominar. La intensidad es muy baja, del 0 al 45%, y permite un volumen de entrenamiento grande. Por eso vemos que un fondo puede durar 42 kilómetros, sin nadar a mar abierto, puede durar mucho tiempo porque hay una resistencia que se consigue sin hipertrofia, obviamente potencia no, ¿sí? El gasto energético es muy grande y el estímulo cerebral que emite es 15 Hz, es decir, es muy bajo, ¿sí? La capacidad de reacción de generar potencia es muy baja, como así lo que sí es generar resistencia. Si seguimos con esta idea, tenemos las fibras blancas. Nosotros habíamos dicho que estamos yendo en el sentido inverso esta vez, las fibras blancas, tipo 2, las rápidas, que permiten generar una fuerza más de resistencia, ¿no? Una fuerza de resistencia típico, por ejemplo, como habíamos dicho, de disciplinas como el fisicoculturismo, ¿sí? Disciplinas donde predomina esta idea de glucolítica, ¿sí? De generar ácido láctico. Entonces vemos que la duración es entre 15 segundos a 2 minutos en donde predomina este sistema, que es anaeróbico, sin depender de oxígeno y que genera ácido láctico como desecho. La intensidad del entrenamiento es del 50 al 85%, no llega a ser una intensidad máxima ni baja, sino que es intermedia y permite también un volumen de entrenamiento intermedio. No permite estar 4 horas, ni 5 horas, ni tampoco estar 10 minutos, sino que está en el promedio de 1 hora, 1 hora y media, 2. El efecto de entrenamiento es fuerza con hipertrofia, como consecuencia un aumento de los tejidos. Esta hipertrofia puede variar, ¿no? El gasto energético es intermedio y los hertz es mayor, 30 Hz. Me refería a que es intermedio esta hipertrofia porque depende de muchos más factores, que es la supercompensación, puede ser a través de una hiperplasia o a través de una hipertrofia dicha, ¿sí? Propiamente dicha. Y en tercera instancia teníamos las explosivas, ¿no? Las más rápidas, lo que generan una fuerza explosiva que dura menos de 10 segundos. El sistema es anaeróbico aláctico, es decir, sin dependencia de oxígeno y sin generación de ácido láctico, donde es una intensidad muy alta, ¿sí? O un gesto muy breve. El volumen de entrenamiento es mínimo, ¿sí? Con un movimiento muy brusco, una patada, una piña, un saque de tenis, un lanzamiento de handball, se genera esto. Y el efecto de entrenamiento es fuerza explosiva. El gasto energético es muy pequeño y la estimulación cerebral es muy alta. Y acá tenemos que diferenciar, por ejemplo, recién hemos visto el powerlifting de la halterofilia. Y les voy a decir, sí, el powerlifting es menos potente que la halterofilia. La halterofilia, de arranque, segundo tiempo, cargadas, es más potente que el powerlifting, principalmente por una ecuación, que fuerza por velocidad es potencia. Es decir, donde hay mucha fuerza y hay más velocidad, hay más potencia. Lo que podemos deducir de todo esto es que además de las unidades motoras de diferentes tipos de contracción, más rápidas, más resistentes o más lentas,
Va a variar el tamaño, va a variar la irrigación, va a variar la fatiga de cada una. Siempre podemos tener en cuenta que hay una interrelación. No siempre se utiliza una misma fuente. Acá vemos un análisis de los judokas, ¿sí? Los atletas que realizan judo. Vemos que la obtención de la energía en ese deporte se realiza de 3 maneras. Una, vía fosfágina, ¿sí? Es decir, del ATP-PC, que habíamos nombrado en un momento, que es muy fuerte, es muy potente, ¿sí? Más del 42,3% se utiliza de ahí. La vía glucolítica es del 29,5%, es decir, a partir del glucógeno, generando también ácido láctico, sobre todo en los agarres o en las llaves que se realizan en el piso. Y un 28,2% vía mitocondrial, que esto habla del uso de oxígeno, principalmente de carácter aeróbico, que es lo que se utiliza, ¿sí?, en la resistencia. O sea que no tenemos solamente la prevalencia de un sistema energético, sino que hay una polivalencia, hay un juego, una interrelación, un continuo energético entre 3 vías: mitocondrial, glucolítica y fosfágena. O sea que en los deportes, ya sea cualquiera que se realice, siempre hay una prevalencia de un sistema sobre otro, pero hay un juego. Por eso podemos ver que en el culturismo hay gente que piensa que es solamente generar lactato, pero sí hay otros sistemas que están interrelacionando. Por ejemplo, en una puesta a punto aparece el sistema aeróbico muy importante para oxidar grasas. Sí, aparece las cuestiones de levantar altas cargas, donde aparece ahí cuestiones que se utilizan en powerlifting, como levantar cargas muy pesadas, como también en otros deportes, por ejemplo el tenis, donde hay un saque muy potente, después hay una carrera sostenida. En el peloteo hay impactos muy potentes, pero hay una base aeróbica que tiene que estar por abajo de eso. Sin base aeróbica, mitocondrial en este caso, el jugador se muere, no resiste. Como le pasaba a Tyson cuando peleaba, ganaba en un round, en 2 rounds, pero si lo llevabas a 10, 15 rounds, Tyson empezaba a perder esa potencia de los fosfágenos y empezaba a estar mucho en el nivel glucolítico, ¿sí? Acidificado, estar más lento, menos resistente incluso. Porque hay siempre un juego en la preparación física de una persona, en juego todos estos sistemas que tienen que ver con las fibras que son potentes en eso que realiza. Las fibras predominantes, ya sean explosivas, de fuerza máxima, ¿sí?, o las aeróbicas, las lentas, van a ir variando y van a siempre estar en ese continuum energético, fluctuando y predominando una sobre otra. Entonces, cuando tenés que entrenar y tenés que mejorar tu rendimiento, tenés que fijarte en la especificidad del deporte. Y no le sirve a nadie hacer a alguien en un gimnasio entrenar para hipertrofia, generando ácido láctico, cuando quiere correr maratones. O a alguien que hace powerlifting, que quiere levantar peso muy pesado y después quiere salir a correr carreras de velocidad, porque necesariamente va a tener que tener una transferencia de eso que hace. Le va a convenir más la halterofilia, porque necesita más potencia, mucha fuerza máxima, pero necesita más velocidad de aplicabilidad, ¿sí? Necesita hacer ejercicios de transferencia, de velocidad, como también aquel que entrena para hipertrofia, ¿sí?, y después quiere ser muy veloz, que quiere ser muy potente, y se va a complicar, porque las fibras se están activando, se están preparando, están siendo estimuladas a un nivel que no les permite generar demasiada potencia como debería hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, un deportista le entorpece generar ácido láctico todo el tiempo, no puede rendir en su deporte como quisiera, ¿sí?, si es muy explosivo este deporte. Por eso cada quien para su lado, pero concluyo nuevamente que pueden fluctuar, que pueden participar en este de continuo energético, pueden intervenir unas y otras. Por eso hay que trabajar de acuerdo a esa especificidad de las fibras musculares que nosotros queremos desarrollar. Por eso es muy importante el papel del entrenador, del profesor en esta tarea, porque existen muchas variantes. En esto podemos ver la calistenia, que no habíamos nombrado todavía, que es una vertiente muy benigna, muy importante, pero que también tiene sus temas, ¿sí? La calistenia desarrolla la fuerza, ¿sí?, esa fuerza excéntrica muy potente, ¿sí?, no tanto de la velocidad, pero también tiene sus puntos débiles en el tren inferior, en cuanto a los muslos,
los gemelos. Hay como que una bisagra, hay un punto de debilidad que tiene esta disciplina, como cada uno, ¿no? Desde cada disciplina se ven como los mejores y siempre están buscando a ver cuál es la mejor. No hay mejores, es lo que cada uno pueda realizar, o que esté buscando, o que le siente bien. Por ejemplo, el CrossFit. El CrossFit que tenemos acá es otro. Ha utilizado recursos de la halterofilia, ha utilizado recursos de las disciplinas rusas, de las transferencias, lanzamiento de medicine ball, pliometría, fuerza mancoplano, dominadas. Todas estas dentro de la resistencia intermitente, pero obvio, con problemas a la hora de desarrollar hipertrofia. La hipertrofia ahí podría ser por como consecuencia de acumulación de trabajo. Y a nivel cardiovascular también. Acá las personas que tienen que trabajar a baja intensidad no debería ser tan conveniente porque deberían buscar otro tipo de resistencia. Pero también es excelente, ¿sí? Tanto como la calistenia, todos son excelentes, todas las disciplinas son excelentes, pero cada una se debe circunscribir o enfocar al objetivo deseado. Entonces, amigos, espero que les haya resultado muy útil. Cualquier consulta la pueden hacer acá en la casilla de comentarios. Para un próximo video, suscríbanse al canal, les agradezco por su tiempo y nos estamos viendo en la próxima, en otro capítulo de Jacín Entrenador. Nos vemos.